Buenas tardes a todos. Pues como mis compañeros, en primer lugar, pues agradecer a la organización la invitación a participar en esta jornada y en segundo lugar a ustedes por aguantar a estas horas sin dormirse, que ya es un éxito. Como comentaba Carlos Samarín, yo voy a hablarles un poquito de la gestión de las especies exóticas invasoras en La Palma. Visto que Paco solo tardó 15 minutos, yo voy a hacerlo tranquilito. Voy a perder el tiempo que Paco ganó. No, voy a intentar hacerlo rápido. Voy a hablar, aunque me habían comentado que en principio las jornadas iban a ir sobre todo sobre especies vegetales exóticas. Y bueno, teníamos la posibilidad de hablar de un trabajo que hemos hecho recientemente, ya está casi finalizado, y a dar un ejemplo de los trabajos que se han hecho con una planta, como el rabo de gato, y comentar un poco lo que puede ser la crónica de un fracaso anunciado y por otro lado lo que podría ser la campaña de control de las cotorras de Kramer, que podría llegar a ser pues un hito histórico en lo que se refiere a la lucha contra una especie exótica invasora, contra un ave, con la participación de la ciudadanía y de voluntarios. Se han implicado mucho la ciudadanía en este trabajo y yo creo que puede ser un hecho relevante e incluso una referencia a nivel mundial en islas con esta especie. No vamos a entrar tampoco en generalidades porque se ha hablado mucho, simplemente estas diapositivas para ver todo lo que está dentro del catálogo y comentarles que cualquier tipo de especie, sea algas, plantas, invertebrados, vertebrados, anfibios, aves, mamíferos, cualquier especie que saquemos de su ecosistema, de su medio natural y lo introduzcamos en uno que no es de él, puede convertir en una especie invasora, independientemente del origen que tenga. Y es un peligro, sobre todo en islas, como se ha comentado a lo largo de todo el día de hoy. En La Palma tenemos unas 23 especies de ese catálogo nacional, 23 especies están en La Palma, muchas de ellas ya las hemos visto a lo largo de esta presentación. En este caso tengo marcadas dos, que son un poco, tal vez la más significativa, o una muy conocida, como sería el rabo de gato, el Penicetus cetaceum, y otra menos conocida, que se utiliza también mucho en jardinería, que es la valeriana roja, la cual se está expandiendo muchísimo en distintos sitios de las islas de la isla de La Palma. Esto es pues, una representación gráfica, un collage más o menos de esas especies vegetales exóticas invasoras que están presentes en La Palma, pues desde las tuneras, piteras, la amapola de California, el diente de león, el ello cebo que hablaba Eli esta mañana, la oreja de gato, la tradescantia, las palmeras por los problemas de hibridación, las cañas, los hediondos, las ageratinas, el ricino, especies muy variadas, ¿no? Pero, como decía, la estrella en esta jornada, por lo visto, va a ser el rabo de gato. A diferencia de lo que hemos visto en hoy, en relación a esa planificación que hace falta y esa planificación que tiene, por ejemplo, el Cabildo de Tenerife, que es envidiable, que tenga una planificación a tanto tiempo, que tenga tanto presupuesto dedicado a ciertas cuestiones específicas. El resto de las islas, como también hemos visto, no lo tenemos tan claro y no hay un plan específico, aunque veremos que en este caso sí, no hay una planificación específica de lucha contra especies exóticas invasoras, sino que se va aprovechando los fondos, se van aprovechando proyectos para hacer alguna serie de actuaciones. Con el tema de... Se perdió una foto. Aquí estaba la carátula del libro del rabo de gato, de la experiencia que se hizo con la Universidad de La Laguna, que tengo el texto aquí, entre el año 97 y 99, un proyecto que ven que no lo hace Medio Ambiente, sino que lo hace el Área de Protección del Territorio, Formación y Empleo del Cabildo Insular de La Palma, en colaboración con la Universidad de La Laguna, en la cual se llevan a cabo una serie de experimentación de trabajos de intentar controlar el rabo de gato en la isla. Esta sería la distribución en el año 97 del rabo de gato en la isla. Ese trabajo se hizo con agentes de medio ambiente, no había en ese momento ni móviles, ni Google Earth, ni GPS, ni nada, era con los mapas militares de toda la época, yendo por las zonas, marcando zonas, contando algunos ejemplares, y después ya se pudo trasladar un poco pues, a este tipo de mapas.
Los métodos que se utilizaron en ese momento fueron los que se han comentado en estos días, pues el arranque físico de las plantas, sacando las espigas, metiéndolas en bolsa, y el uso de productos fitosanitarios en las zonas donde se daba para minimizar y retrasar la salida de las nuevas plántulas. Se utilizó glifosato en ese periodo de 2 años. Después de esos 2 años, en el año 99, este es el resultado. Se le dio un buen susto al rabo de gato en La Palma en 2 años. La población estaba muy bien distribuida, pero tampoco era a lo mejor tan abundante, y se llegó a este extremo. El primer problema que se ha hablado aquí, se paró el proyecto por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, hubo un parón, hubo nuevas elecciones, cambio de dirigentes políticos, se pierden intereses, no hay esa planificación que obliga a mantener el proyecto independientemente de quien esté en el gobierno gobernando en ese momento. Se paralizó, llega una nueva corporación, empiezan a ver qué es lo que se está haciendo, qué es lo que no se está haciendo, van dejando que pase un tiempo y en ese tiempo se vuelve a dispersar la planta. Y es lo que ocurrió. Esto vean que a partir del año 99 que terminó, del año 98, hay nuevos planes de empleo del Instituto Canario de Formación y Empleo, con corporaciones locales, corporaciones insulares, van sacando proyectos de 9 meses, se contratan una serie de desempleados, los ponen a trabajar, se terminan los 9 meses, se para el proyecto, a esperas de que haya nuevos fondos para que funcionen o continuar con estos trabajos. El problema es que entre que termina un proyecto y empieza el otro pueden pasar 6 meses, 9 meses, 1 año y medio, en la que esa planta vuelve a expandirse por el territorio. En este periodo se gastaron como mínimo 3 millones de euros y los métodos eran lo mismo, haciendo exactamente lo mismo, mediante arranques y uso de químicos. En estos momentos hubo cierto revuelo, cuando ya la ciudadanía se preocupaba de que no se estuvieran haciendo bien las cosas, de que, oye, se está gastando mucho dinero y esto no parece que funcione, el Pendicetu se está dispersando mucho más, cogiendo muchas zonas nuevas de la isla. Y entonces yo recuerdo preguntarle al consejero de turno en su día, mira, o hablar con él, mira, las cosas así no funcionan, tenemos que planificarlo a largo plazo, y ya veremos por qué, ya se ha hablado estos días, hoy, hay que hacerlo así, pero las cosas así no se pueden hacer, las cosas no están bien. Y entonces la respuesta que me dijo fue, las cosas las estamos haciendo bien, nos hemos gastado más de 500 millones de pesetas que eran en aquella época. Que bueno, te has gastado 500 millones de pesetas y no has resuelto el problema, algo no se estará haciendo bien. Y hubo ahí un medio cambio de actitud, pero aún así seguimos con los problemas. Tanto que en el 2010 se llegó hasta ese momento y a través de la Reserva de la Biosfera, un medio convenio con el Cabildo, se empezó a hacer un estudio de la situación actual a esa fecha, ¿no? Después de casi 10 años de trabajo esporádicos, oye, ¿cómo está la situación? Porque la gente decía, oye, que esto se ha expandido más de lo que estaba cuando se empezaron a trabajar, que es lo que ha pasado, ¿no? Recuerden que esto era como había quedado a final del 99, cuando se terminó el proyecto, y resulta que cuando se hizo en el 2010, mire, había recuperado, no solo recuperado el territorio perdido, sino que se había expandido mucho más de lo que estaba inicialmente, pues afectando pues ya algunos espacios naturales, entrando en el Barranco de las Angustias y encontrándose ya en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Esto sería una aproximación de la distribución potencial en base a todas las distribuciones que se encontró. Y bueno, y un poco se quedó ahí. Eso fue un trabajo que se hizo de distribución, con algunos análisis con el sistema de información geográfica, pero prácticamente quedó ahí en nada. Sí que se hizo al año siguiente una especie de campaña de control, pero que tampoco fue como muy esporádica, usando los mismos medios y utilizándolos así por primera vez como campo de temas de educación ambiental, de concienciar pues, a las nuevas generaciones, que son las que al final van a quedar y van a tener que vivir ya con esta planta, porque está claro que en La Palma estamos convencidos de que erradicar no se puede, pero sí se puede controlar en ciertos sitios, en ciertos espacios, y evitar su propagación donde no queremos que entre. Hasta el 2011, otros años, otros 4 años, prácticamente sin control, hasta que en 2015 hay
un nuevo contrato, un nuevo convenio con la Reserva de la Biosfera y la Consejería de Medio Ambiente, en la que se hace un nuevo estudio. Aquí pasan de cuadrículas de 500 por 500 que eran antes a 200 por 250 por 150. Aquí no se ve muy bien la distribución, que son los puntitos rojos que se ven por aquí, prácticamente igual a la que estaba en el 2010. Se hace una aproximación más ajustada de la distribución y además se hacen estudios más finos de sistemas de información geográfica, de cuál era la altitud a la que habían llegado, cuál era la orientación, cuáles eran las vías de expansión, y se pudo planificar una serie o establecer una serie de criterios que veremos ahora para planificar. Pero vean que desde el trabajo del 2010, por ocupación por cuadrícula, habían unas 4.500 hectáreas y pasó pues, a más del doble en ese tiempo, aunque hay algunos artefactos en la metodología que hacen que no sean exactamente así, pero se puede jugar y sí que son por lo menos orientativos de cómo se ha aumentado las poblaciones en estos tiempos. Y una cosa que sí interesante con estos temas de sistema de información geográfica que se estudió en estos años y con los problemas tampoco sé si cambio climático o no, pero con las temporadas que tuvimos de sequía durante 4 o 5 años en La Palma y en Canarias, en el 97 la altura máxima que cogía, a la que llegaba el Rabo de Gato eran los 600 metros aproximadamente sobre el nivel del mar, y ya en esta época se encontraban a 1200 dentro de la caldera de Taburiente. Sequía, calor, hace que la población de una especie invasora pueda expandirse y desarrollarse mucho más de lo que naturalmente podría ser. Además, una cosa curiosa que he comentado con algunos compañeros, ¿dónde eran? Ahora no me acuerdo dónde fue, en Gran Canaria. En Gran Canaria, dijo Rafa, que las semillas aguantaban 6 años, Rando decía que en Tenerife aguantaban 7, en La Palma llegan a más de 8, es decir, que hasta 10 años, ¿vale? Hay un pico, hay una viabilidad de la semilla en los 3 primeros años del 80%, hay una bajada casi hasta la mitad a partir del cuarto, y después ya se mantiene, va bajando, pero fíjense que después del 8º año todavía continúa con cierta viabilidad de semillas. Por eso las campañas deben ser bastante largas. Y otra cosa importante que se detectó de ese estudio, el 75% de la población de Rabo de Gato en La Palma está aquí. Esto es una pared, se lo pueden preguntar después a Ángel Palomares, el director conservador del Parque Nacional, que está con nosotros. Me cuesta hasta verlo de aquí. Esto, que no tiene el tamaño un poquito más grande que el punto que señalo, es una persona, un trabajador, colgado en el risco para sacar unas plantas de Rabo de Gato que estaba en ese risco. Imagínense lo que supone el trabajo para sacar pues una mata de Rabo de Gato ahí en el interior de los riscos de la caldera de Taburiente, y lo que se ha hablado mucho de los perfiles de la gente que tiene que estar involucrada en las labores de control de una especie como esta. Se tuvieron en estas reuniones de la Reserva de la Biosfera, bueno, se tuvieron una serie de objetivos de valorar la situación, de establecer parámetros y prioridades, establecer una estrategia que se pudiera cumplir, definir acciones, valorar los medios y los recursos que hacían falta, ver qué medios de eliminación serían los adecuados y determinar pues, las comisiones de seguimiento que también se han hablado aquí, una vez que se controla y que se hace un seguimiento a ver cómo ha funcionado. Esto es importante porque estas son las conclusiones técnicas que se sacaron de esas reuniones, ¿vale? Una, que los planes de manejo deben diseñarse a largo plazo, por lo que hemos hablado. Si las semillas están en el medio hasta más de 8 años, si no lo hacemos por lo menos de 10 años, para y vamos, porque no sirve para nada. Fijar unos objetivos claros y realizables. No vamos a hablar de erradicación del Rabo de Gato en La Palma porque no se va a conseguir, va a ser muy difícil ya, la orografía de la isla, el tamaño de la isla, la cantidad de Rabo de Gato que hay. Bueno, pues vamos a establecer objetivos un poquito más alcanzables. Vamos a contenerlos en tal sitio, vamos a impedir que salga de aquí, podemos erradicarlo de una zona particular, pues cuestiones que ya hemos oído a lo largo del día. Esta dejo por el final. Y empezar trabajos desde las zonas más externas a las zonas núcleo o las zonas donde ha habido una colonización nueva, pues intentar sacar antes de que se expanda más.
Pero esta es importante, por lo que le voy a contar ahora. Contar con una plantilla fija de personas implicadas, formadas y con unas condiciones físicas óptimas para afrontar las labores, por lo que hemos visto, donde están incorporadas. Y esto se recalcó, por eso están negritas, que no sé si se nota. En ningún caso se puede diseñar un plan de control basado únicamente en cuadrillas temporales de planes de empleo. ¿Y por qué remarco esto? Por esto. Porque al final la decisión es, no, vamos a controlar el rabo de gato en La Palma con el plan de empleo social del FEDECAN. Y se van a dedicar en 10 años la friolera de 6 millones de euros para controlar el rabo de gato o no. Y ya veremos por qué, porque ya se ha pasado de ser una campaña de control de rabo de gato a ser una campaña de empleo, en la que se va a hacer trabajos con una especie exótica invasora. Es decir, el objetivo real del proyecto ya no es erradicar o controlar una especie exótica invasora, sino crear empleo alrededor de esta problemática. Los medios van a ser los mismos, se han contratado, llevan 9 meses, termina en junio, termina una cuadrilla de 40 personas que ha estado 9 meses, parece que han trabajado relativamente bien, están haciendo un trabajo bueno. Ya me están diciendo los técnicos que llevan este proyecto, dice que es una pena porque esta gente ya está formada, lleva 9 meses, están trabajando muy bien, paran en junio y ahora vienen otras 40 personas que tienen que empezar a aprender, a ver tal, van a estar 2 o 3 meses, con suerte, o un poquito menos, con más suerte, aprendiendo cómo se controla la planta y vamos a perder toda la experiencia de esas personas que llevan trabajando. Y después, bueno, se comete fallos como pues dejar a veces las bolsas abiertas con las espigas sueltas aquí sin cortar, no siguiendo los criterios y las cuestiones básicas establecidas en la normativa, ¿no? Y al final pasa esto. Al final van a pasar 6 años, nos habremos gastado 6 millones de euros, no podremos entrar en esta zona, porque ustedes saben que las personas del plan de empleo son personas mayores o de parados de larga duración, muchas veces con ciertas taras físicas, psíquicas, con algunos problemas, personas mayores con sobrepeso y tienen problemas para llegar aquí, no son personas especializadas, no se está contratando a personas especializadas y después de 10 años el 75% del rabo de gato permanecerá en la isla. Por eso decía que esto es un proyecto que está abocado al fracaso como tal, ¿no? Yo no te digo, me parece muy bien, somos partidarios, por supuesto, que esas personas del plan de empleo participen como voluntarios, como apoyo, pero tiene que haber unas cuadrillas, un personal específico dedicado solo y exclusivamente a esta planta. Al principio ahora falta mucho, y ya hemos visto, por lo que comentaba Juan Carlos Rando esta mañana, que después irá necesitando cada vez menos personas y se podrán ir especializando, y entre periodo de un control de rabo de gato y otro, pues se pueden dedicar a cualquiera de las otras especies exóticas invasoras que están distribuidas en la isla. Y esto es lo que la última, esto fue, yo ya iba a cambiar. Esto fue una prueba que se hizo en el Cabildo de crear una app, que también se ha comentado por aquí, para que la gente pudiera entrar y marcar todos los rabos gatos que viesen, de manera que se volcase en un sistema de información geográfica y sirviese de herramienta al Cabildo pues, para poder dirigir a esas cuadrillas a buscarlos. Y después, bueno, lo que también se ha comentado, pues el papel importantísimo que están jugando los voluntarios, que incluso también en La Palma están haciendo campañas importantes, aunque esta foto es de Masca, pero bueno, en La Gomera, Gran Canaria, Tenerife y también en La Palma, los voluntarios están jugando un papel importante y creo que pueden ser parte también interesante en las labores de control. ¿Cómo voy, Carlos? ¿Media hora más? No, esto es lo bonito, tío. Bueno, habían 22 especies de flora exótica y tenemos 23 de flora exótica y 22 de especies animales, también de todo tipo. Insectos, peces, culebras, serpientes, tortugas, aves, paseriformes, codornices, loros y mamíferos, desde el arrui a las ratas o a las ardillas. La ardilla no se la... Si tienen preguntas se las cuento después. Bueno, y 2 casos, pues tenemos un ave, la cotorra de Kramer,
y el arrui, que está causando muchísimos problemas en la conservación de las especies de flora. Igual que la anterior, un collage un poco pues para ver las fotos, las hormigas, el falangista, la cochinilla, el guppy, la garpa, unas serpientes, las tortugas de Florida, algunas aves, las ratitas, el arrui, los muflones, la ardilla que aparece allí y la cotorra de Kramer, que es la estrella de la segunda parte de la charla. Las cotorras aparecieron, las primeras en La Palma, sobre el año 97, se vio una pareja volando, al final resultó que era un señor que tenía una pareja, se le había escapado una, y como le daba pena, porque venía a casa a ver a la pareja, suelto la otra. En vez de intentar coger la otra, suelto la otra y que los pobrecitos que libren, que vivan, que yayi, que bonito. Y fueron prosperando. Después ya, en los años siguientes, empezaron a reproducirse, se veían ya grupitos de 30, 40. Entonces empezamos a alertar a nuestros jefes, a la autoridad, y mira, esto es un problema serio, está causando muchísimos problemas en todo el mundo, vamos a meterle mano ahora, que son pocos animales, y podemos encontrar, bueno, sí, pero que no sé qué, el bichito, va creándose ahí, no había un interés real por resolver el problema, y bueno, aprovechamos un cambio de tornas también políticas. La persona que cogió la Consejería de Medio Ambiente tenía un poquito más de sensibilidad a este tema y aprovechamos la coyuntura y dijimos a los agricultores, que eran los que estaban quejando de los daños que estaban causando cultivos, hagan un escrito, fírmenlo todos y preséntenlo ahora que es la oportunidad. Lo presentan, oye, ¿qué hacemos con esto, Feluco? Sí, a meterle caña. Pues venga. Y entonces empezamos a controlarlo, ¿no? Como les digo, estaban causando muchos problemas, un montón de frutos y hortalizas y tenían a la gente pues con bastante preocupada y bastante molesta con además los ruidos y las molestias que estaban causando. También causan problemas en flora nativa. Comen frutos de palmeras, nidifican las palmeras, las hemos visto consumiendo brotes y frutos de barbusano, así que podrían llegar a interactuar. Imagínense si se acostumbran a comer frutos de lauricilo y se meten en la lauricilo, que aquello está plagado, ¿no? Y también hemos visto interacciones con especies nativas de aves. Son capaces de desplazar a los cernícalos de las palmeras. Los cernícalos utilizan las palmeras para nidificar, compiten con ellas como lugar de descanso y de nidificación y los echan. Se detectó un ataque de un grupo de cotorras a una graja y la hirieron y la tiraron al suelo. Y hemos constatado al menos 2 casos de agresiones de cotorras a humanos. Esto fue un caso curioso de un agricultor que tenía cotorras, estaba harto ya de los daños que le estaba causando, y había una cotorra posada en una rama por ahí, cogió una piedra y, cabrona, perdón, le tira la piedra y le da. Y entonces fue a cogerla, y así, a mano desnuda, y los picotazos que dieron, la coge. Entonces la cotorra se defiende y le mete un picotazo al señor, y entonces el señor empieza y la cotorra a gritar. Y cuando hizo así, y empezó a gritar la cotorra, otras 8 que estaban en los alrededores le metieron 2 pasadas al señor hasta que la soltó. Es decir, y después también nos contaron un caso similar en otros sitios, ¿no? Es decir, que son gregarias y causan problemas, aparte de los problemas de salud con la citacosis y algunas otras enfermedades que pueden transmitir a los humanos. Ante esa problemática, bueno, lo primero que se estableció fue cuántas hay. Se habló con Sea Life para hacer un estudio más independiente. Se fueron a todas las zonas que se conocían en la isla donde habían cotorras y al final se detectó que habían entre 60 y 70 individuos en 2 localidades, una en Las Breñas, que sería pues esta zona de aquí donde está el Secopín, y la otra en la zona de La Laguna, en el oeste de la isla, en los llanos de Aridane. Se llevaron a cabo numerosas reuniones con personal de distintas administraciones, con sociedades protectoras animales, con la Sociedad Española de Ornitología, todas las personas que podrían estar implicadas de alguna manera en los trabajos de control de esta especie. Se les llamó, venga para acá señores, tenemos este problema, la ley nos dice que tenemos que tirar para adelante con ello y lo vamos a hacer y queremos contar con todos ustedes para hacer este proyecto, ¿no? Se contrató a Susana Saavedra del INVIMA, del Invasive Bird Management,
es una trampera excelente, es alucinante lo de esta mujer. Ha cogido varias decenas de miles de aves en islas de todo el mundo. La contratan los americanos para ir a la Samoa Americana. Ha estado en el Pacífico controlando numerosas especies, bulbul y sobre todo miná, que es una experta en miná. Y digo, mira, si tenemos en Canarias la mayor experta del mundo, una de las mayores expertas del mundo en trampeos de aves en islas, vente para acá y échanos una mano. Y se le contrató y estuvo con nosotros la primera etapa. Se dieron cursos de formación al personal de medio ambiente, a otras áreas del Cabildo, colaboraron en la creación y en la construcción de una serie de trampas de capturas en vivo. Son trampas tipo falsete, en el que se ponía un señuelo, se alimentaba y los animales se veían atraídos. Y también se construyeron una serie de cajas nido trampa también. Esto fue una trampa que se colocó cerca del Secopín. Fíjense, a las 6:08, a las 6:16 ya había un bichito al lado, funciona, se acerca y fíjense la hora. Entra, se pone a mirar, baja, se pone ahí a ver, esto está lleno de comida, este es el señuelo. Ahí, entra, no entra, entra y cae. En nada, en 10 minutos entró. Es efectivo, este método es efectivo, con poblaciones pequeñas, ¿vale? Estamos hablando de 70, 100 bichos que habían en la isla en ese momento. ¿Qué ocurre? Lo mismo, cogimos unos 15, si no recuerdo más, después tenemos la tabla, y dejaron de caer. Está ya el bicho dentro, entonces tuvimos que dedicarnos a dar tiros, ¿vale? Se tira de voluntarios, de tiradores expertos, de precisión, con carabinas de aire comprimido, aprovechando que las cotorras se posan en las palmeras, la diana era relativamente fácil y no causaba ningún problema a otras especies, ¿no? Al final, el 70% de las cotorras que controlamos se hicieron con trampeo, el trampeo funciona, pero ya el 19 tuvimos que dispararle y 11% de ellas están regularizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que están en manos de propietarios privados que las tenían antes de empezar con toda esta campaña e incluso en algunos casos antes de la promulgación del decreto del catálogo. Lo que les comentaba, la primera fase, que fue en el 95, en el 2015 se consiguieron 15 y 92, esas 117. En la segunda fase, en la tercera fase, que es 2017-2018, se capturaron 13 con trampa y 33 con disparos, en un total de 155 cotorras capturadas o disparadas. Y tenemos un total de 20 regularizadas o controladas en manos de propietarios. Este es el coste de la campaña. No lo había hecho nunca y cada vez te piden más, oye, ¿cuánto cuesta esto? Y oye, ¿esto cómo costó? Visto los presupuestos que hay en el Cabildo de Tenerife, esto es irrisorio. 28.000 euros. La mayor parte de estas son las contrataciones a la asistencia técnica, materiales, algo, pero este es el coste por cotorra. Dividiendo el número de cotorras por el coste, unos 183. Me acordé de los 182 que costaban las cabras en Madeira. ¿Eh? El coste de una cotorra en el mercado rondaría, puede variar, pero yo le puse una media de 100 euros. He visto precios de 250 euros la pareja. Venga, vamos a ponerle 100 euros como un precio razonable. Nos cuesta... Y el plato está caro también. El plato de carne caprana, 12 euritos está bien. Espera. Ya se me fue el baifo. Hablando de cabras, se me fue el baifo. Supone un 50% más el coste de captura que el precio que tiene la cotorra. El problema es que todavía tenemos cotorras, como decía, en cautividad. Es decir, no podemos dar por erradicada la cotorra de La Palma, si por controlada en el medio natural. Deben pasar de 20 a 25 años, que es lo que puede durar una cotorra viva en cautividad. Después de ese momento, si no vemos nada en el campo, podríamos decir, pero bueno, pueden criar y podrían... Este es un problema que tenemos que resolver todavía, pero bueno, lo que estamos intentando es que La Palma por fin quede libre de cotorras de Kramer, ¿no? Muchas gracias. Siempre.